Identidades Grupo 15. ¿A quién se va a convencer? A la sociedad colombiana. ¿De qué lo quiere convencer? Tesis. Colombia ha avanzado en cuanto a la aceptación de la heterogeneidad, pues se han reconocido nuevos grupos generados por un sentimiento de identidad en común. También ha logrado la disminución de abusos fundamentados en las diferencias entre grupos, por ejemplo, por raza, estrato, etc. Sin embargo, se sigue en un proceso para eliminar la inequidad entre estos, mostrando discriminación a raíz de los estereotipos. ¿Por qué lo quiere convencer? Por la importancia de reconocer y respetar las identidades que encontramos en nuestro país y cómo esto va a propiciar el desarrollo del país en el ámbito social y cultural. ¿Cómo va a convencerlo? ¿Con qué elementos de la fuente y el contexto? Por medio de un video de nuestra autoría mostraremos gran cantidad de identidades y tipos de personas que encontramos en un país intercultural, como lo es Colombia, y a partir de ahí mostrar las diferencias que encontramos con la mayoría de la población y de qué manera podemos acercarnos a la igualdad con respecto a la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas. Esto se realizará con fotos que ya tenemos y fotos que encontraremos en Internet para luego unirlo con los argumentos y la tesis de nuestras fuentes. ¿Qué medio de difusión va a utilizar? ¿Por qué? Se utilizarán las redes sociales y plataformas como change.org para llegar a las personas que queremos convencer. Redes sociales por el alcance demostrado y la manera en la que repercute en todas las personas que las usan, que actualmente son una parte importante del país, y change.org, la cual es una plataforma en donde se busca impulsar proyectos por medio de firmas de los ciudadanos, para así conseguir proyectos a gran escala, al gobierno o a grandes entidades. En este caso, lo que se pretende impulsar es el reconocimiento de las identidades en Colombia. Argumentos. Colombia ha avanzado en cuanto a la aceptación de heterogeneidad, pues se han reconocido nuevos grupos generados por un sentimiento de identidad en común. También ha logrado la disminución de abusos fundamentados en las diferencias entre el grupo, por raza, estrato, etc. Sin embargo, se sigue en un proceso para eliminar la inequidad entre estos, mostrados en la discriminación a raíz de los estereotipos. Es por esto que en este video se pretende mostrar la evolución de la percepción y sobre la diversidad en Colombia y cómo nos hemos acercado o alejado del país y la interculturalidad, es decir, a la aceptación de pensamientos o acciones de grupos con identidades diferentes, basándose en relatos que han hecho personas como miembros pertenecientes a diversos grupos. En grabados del Tour du Monde del año 1860 se puede ver las diferencias de clases sociales del siglo XIX en diversos lugares de Colombia. En ciertas imágenes se muestran hombres blancos dirigiendo a la gente de ascendencia afro o indígena. Pensamos que los europeos se pintaron estas escenas porque les pareció que la mejor forma de caracterizar a Colombia en ese tiempo era dividiéndola en clases sociales, mostrando así las diferencias entre las personas, específicamente hablando de la raza, pues eso indicaba heterogeneidad y resaltaban como algo negativo dentro de una sociedad, lo que hizo desde tiempos tempranos los mismos colombianos vieran a su diversidad como algo malo. Al final de la fuente, los dibujos de los barcos muestran el desarrollo del país a cierto grado del ámbito tecnológico. Sin embargo, evidencian también la jerarquía colonialista implementada por los españoles, utilizando su homogeneidad como grupo para identificarse como raza superior. La fuente de Historia de mi vida de Gregorio Palechor muestra que la vida cotidiana en el resguardo de Huachicono al principio del siglo XX era riesgosa. Sus habitantes eran sometidos a la religión católica y a la autoridad de la Iglesia, del cabildo y de los funcionarios públicos. Sin embargo, en el resguardo todos se respetaban y casi no había delincuencia, faltas de respeto o conflictos dentro de la comunidad, de lo que demuestra una aceptación de las diferencias durante este periodo. En contraparte, las persecuciones exteriores eran la principal amenaza, ya que el número de estos sí eran altos. En los años de 1870, algunas comunidades indígenas del Cauca habían aprovechado las luchas entre liberales y conservadores para unirse políticamente, promover la identidad indígena común en el país y proteger sus resguardos y comunidades. En el podcast del radio ambulante llamado No soy tu chiste, se muestra como un reconocido personaje del programa de Sábados Felices, el soldado Micolta, que se basaba en los estereotipos de la población afrocolombiana, despierta una gran inconformidad debido a que esta minoría social se sentía mal representada por este personaje, llegando a tener consecuencias de discriminación al atribuir las características burlescas de este estereotipo a toda la población de color. Sin embargo, lo que la gente quizás no sabe es el ambiente tan difícil en el que vive gran parte de esta población, donde el 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal.
La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior a un 40%, al compararla con el promedio nacional, y aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos. En Interrogantes del Progreso en Colombia y en el texto de contextualización Disciplinar o poblar la intelectualidad colombiana frente a la biopolítica, podemos observar cómo se entrelazan para hallar un problema común, la falta de progreso en Colombia y la relación con la degradación de la raza, lo cual, según Laureano Gómez, viene de un problema desde la época de la colonia, cuando se mezclaron tres grupos principales: españoles, indígenas y negros, lo que lleva a obtener de cada uno de los genes negativos de cada raza, y que en la actualidad se condensan en uno solo. Esto lo determina en el texto de contextualización, cuando hablan de la herencia genética. Sin embargo, estas conclusiones son obsoletas para la actualidad, porque se ha determinado que parte de la riqueza de nuestro país está en la interculturalidad que tenemos. A pesar de que es un desafío para cualquier nación cumplir las necesidades y las expectativas de cada uno de los valores que trae cada una, por ejemplo, los indígenas, con la importancia del territorio y la madre tierra. Muchas gracias.